Les agradecemos a todas las personas que nos acompañan hoy en este webinar y a las personas que nos están escuchando en podcast por todas las diferentes plataformas. Estos espacios son diseñados para generar valor a toda la comunidad de fisioterapeutas en América Latina. Les voy a compartir un link al chat de Zoom para que por favor realicen el registro de asistencia y así puedan obtener como obsequio la grabación de esta clase. Si llegan a tener preguntas sobre el tema, los invito a dejar sus dudas en el chat para irlas resolviendo con la ponente. Y al final de este webinar tendremos un obsequio que les ayudará a estar más cerca de cumplir sus objetivos. Damos la bienvenida a Natalia Pino. Ella es fisioterapeuta y ponente en nuestro diplomado internacional en rehabilitación del paciente oncológico próximo a iniciar el 2 de mayo. Bienvenida, Natalia. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Pues como ya lo dijiste, mi nombre es Natalia Pino. Yo les voy a presentar hoy algunas temáticas pues que van a ser relevantes ya para la realización del diplomado. Em, la idea es que pues podamos revisar un tema importante que pues va a ser la efectividad de la actividad física en el tratamiento de los pacientes oncológicos. Realmente lo que les quiero traer hoy es algunas temáticas que se van a abordar ya un poco más a profundidad durante el diplomado para que ustedes pues se animen, tengan dudas, tengan inquietudes frente a lo que vamos a trabajar. Igual, como lo decía ahorita Catherine, la idea es que si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, pues no lo hagan saber en el chat para que posterior a la charla, pues lo podamos revisar. Entonces, si me permiten, les voy a compartir por acá mi presentación. Si tienen de pronto algún problema para verla, para escucharme, porfa, pues no lo hacen saber para que todos la puedan estar viendo. ¿Me confirma si ahí se ve bien? Sí, perfecto. Listo. Bueno, entonces, como les decía, la idea de hoy es que podamos revisar un poco frente a la importancia de la actividad física en el paciente oncológico, si bien pues es uno de los pilares importantes dentro de nuestro abordaje como fisioterapeutas. Muchas veces en el manejo oncológico lo dejamos como olvidado o simplemente pues no tenemos las bases suficientes para nosotros poder darle el adecuado manejo y el adecuado abordaje o prescripción desde la actividad física. Igual dentro de la charla, pues la idea es recordar un poco frente a la definición propia de la actividad física, del ejercicio físico. Les traje alguna evidencia frente a algunos protocolos que se utilizan o algunos artículos, pero pues como les decía, la idea es que ya hay temas a profundidad que se van a desarrollar durante el diplomado. Bueno, entonces quisiera comenzar un poco frente a las esperen, ya. Frente a las estadísticas del cáncer, entonces, pues como todos lo sabemos, el cáncer sigue en aumento a medida que van pasando pues los años. Les quise traer un poco frente a las estadísticas que tenemos a nivel Colombia, pues específicamente porque estamos acá. Entonces, esto es para que tengan en cuenta que finalmente estamos frente a una población o a una enfermedad que va a seguir en progreso, así que tenemos, digamos, que estar actualizados frente al tema, ya que en cualquier momento pues podemos tener un paciente de estos en el cual pues debemos saber cómo poderlo abordar. Entonces tenemos acá la prevalencia donde vamos a tener pues un aumento de casos, sobre todo, bueno, esta evidencia es a 2020, que es la actual, la que tenemos más actualizada. Entonces tenemos prevalencia a 5 años, donde vamos a tener pues un aumento de casos, sobre todo pues en el cáncer de mama, donde más se va a presentar. En el número de casos nuevos, pues también vamos a tener liderando nuevamente el cáncer de mama, pero ya en las tasas de mortalidad o el número de muertos, pues vamos a tener el cáncer de pulmón. Así que hacia el final de la charla les quise traer un poco de la evidencia frente a la prescripción del ejercicio en cáncer de mama, ya que es uno de los cánceres que más se presentan y donde más vamos a presentar, digamos que diferentes alteraciones en los pacientes que son bastante importantes de abordar. Antes de comenzar
pues ya como tal el tema, pues les quisiera, digamos que dar una reflexión frente a la importancia del ejercicio físico y es que siempre vamos a tener muchísimas estrategias que nosotros podemos utilizar, pero pues lo más importante es tener la seguridad y la confianza de nosotros poderlas hacer. Nosotros como fisioterapeutas, pues digamos que tenemos todo el conocimiento frente a la parte de prescripción del ejercicio, pero muchas veces al llegar a una enfermedad nueva como lo es el cáncer, pues quedamos como un poco alejados o temerosos o tenemos poco conocimiento de cómo hacer el abordaje, pero pues la idea es que ustedes pues se animen a seguir profundizando en el tema si es algo que les interesa, no solo pues por el interés, sino porque las estadísticas nos dicen que el cáncer va a seguir aumentando y va a ser una enfermedad que simplemente pues nosotros en algún momento la tendremos que abordar desde cualquier ámbito que nosotros estemos. Recuerden que nosotros podemos tener pacientes oncológicos desde la parte deportiva hasta una parte hospitalaria. No quiere decir que solamente nos tenemos que ir hacia una parte hospitalaria, sino que en todo momento podemos tener, digamos que pacientes así. Se los traigo, digamos, para que lo tengan en cuenta porque muchas veces es más el miedo o la falta de conocimiento frente a estrategias que se pueden utilizar, pero poco a poco nosotros vamos aprendiendo o sabiéndolas usar, pues podemos tenerlas en cuenta en nuestros pacientes. Yo tuve el caso específico de un paciente que se los quiero compartir el día de hoy. Ella es una, bueno, era una señora con cáncer de mama como primario, tuvo una metástasis a nivel de fémur y la última, bueno, pulmón, y la última metástasis que tuvo fue a nivel de columna cervical. Ya digamos que en los últimos días pues tenía bastante inestabilidad a nivel de columna cervical y pues yo digamos que le hice todo el tratamiento de fisioterapia desde el inicio hacia pues toda su parte de cuidados paliativos y hacia el final de vida, pero ya hacia el final se queda uno a veces sin estrategias que utilizar a pesar de todas las estrategias que se conocen, porque pues la sintomatología en ella era muy fuerte, pero digamos que yo seguía viéndola, seguía atendiendo a la señora porque ella realmente veía la importancia de poder hacer un tipo de actividad física. Entonces vale la pena rescatar que a pesar de que estaban cuidados paliativos o a pesar de que estaba en fin de vida, ella seguía haciendo ejercicio, seguía asistiendo a fisioterapia. Entonces uno dice, bueno, realmente en esos casos es donde uno ve pues que finalmente sí funciona, porque claro, desde la parte profesional pues uno intenta cumplir objetivos y pues intenta creer que eso está funcionando, pero realmente hasta que el paciente como que no te lo dice directamente, pues no, como que no lo tiendes a creer tanto. Entonces, creo que el ejercicio físico se tiene que ver desde todo el ámbito, bien sea desde la parte preventiva, que lo vamos a ver un poco, hacia la parte de fin de vida. En todo el proceso del tratamiento de oncología, donde pues también vamos a tener un proceso de rehabilitación, se debe hacer el enfoque desde algún tipo de actividad física. Si nosotros tenemos una adecuada prescripción de este, pues vamos a lograr los objetivos a los que finalmente le vamos a apuntar. Bueno, entonces les quiero traer acá pues un poco frente a la incidencia del cáncer específicamente, pues en Colombia tenemos que hacia el 20 al 2030 pues vamos a tener un aumento de la cifra en casos de pues pacientes con cáncer. Recuerden que no solo vamos a tener la alteración a nivel propia del cáncer, sino que vamos a tener diferentes tipos de efectos secundarios por el tratamiento que también van a ser tratados desde el área de rehabilitación. Digamos que la mayoría de artículos que nos habla a nivel de el proceso del cáncer, cómo se va a presentar, pues también nos habla que van a haber muchos factores de riesgo que nos van a llevar a que se presente esta patología. Así que, pues también una de los pilares de la actividad física es la prevención. ¿Cómo podemos hacer la prevención? Pues a través de unos estilos de vida saludables dentro de los cuales pues el más importante va a ser evitar el sedentarismo y pues lo ideal es que nosotros podamos no solo enfocarnos hacia el paciente como tal, sino hacer o intentar lograr un cambio en los hábitos de vida de todos los familiares que están cerca. Si creamos en ellos, pues
la necesidad o realmente hacemos que ellos vean la importancia de esto. Así que pues el ejercicio físico pues va a ser considerado como una medida no farmacológica que finalmente nos va a ayudar al bienestar físico, mental y funcional de los pacientes. Recuerden que obviamente nosotros nos vamos a enfocar más hacia la parte física, pero van a haber muchos más beneficios que vamos a tener en ellos. Simplemente por el hecho de cambiar de actividad, de ver que el paciente es útil para realizar un ejercicio y no simplemente para estar todo el día acostado en la cama o ha perdido bastante funcionalidad en sus actividades, entonces la ideal es poderlo hacer que retome todas esas actividades que venía realizando. Recordar que frente al ejercicio físico nosotros vamos a tener una prescripción específica en la cual manejamos una frecuencia, una intensidad y una duración que debe ser específica según la valoración que yo realicé previa a mi paciente, pero también según el tipo o el estadio de cáncer al cual yo me esté enfrentando. Es muy diferente si yo voy a tratar un cáncer de mama en un estadio inicial o todavía no diagnosticado a un paciente que tiene igual el mismo cáncer de mama, pero en un proceso de cuidados paliativos. No quiere decir que sea como contraindicado realizar alguna de las dos intervenciones, se puede realizar, pero lo ideal es realizar una evaluación previa para yo poder saber hacia dónde van mis objetivos. Y realmente las baterías de evaluación que existen a nivel de oncología pues son bastantes y la idea es poderlas aplicar pues según las necesidades que yo vea en ellos. También les traje entonces la definición propia de actividad física, que va a ser cualquier movimiento corporal intencional realizado por músculos esqueléticos, lo cual me va a generar un gasto de energía. Entonces son actividades de la vida diaria que yo también puedo incluir dentro de mi plan de intervención, que no por ser actividades de la vida diaria van a ser, digamos que, de menos importancia, sino que eso me va a ayudar a que el paciente finalmente logre hacer un ejercicio físico un poco más prescrito. Pero también es importante hacerle como valer al paciente que es importante que haga actividades que le llamen la atención o actividades de la vida diaria propias que venga realizando para que eso también nos ayude un poco a tratar o a prevenir toda la parte de ese acondicionamiento físico que se puede presentar en ellos. Recordar entonces un poco frente al modelo para el control del cáncer en Colombia, que está pues direccionado desde la Organización Mundial de la Salud, donde pues va a tener digamos que varios objetivos. Y se los quiero traer porque me parece importante determinar que la parte de el ejercicio no solo se va a quedar en rehabilitación, donde todos lo conocemos y creemos que es el manejo, sino que nosotros tenemos un ámbito bastante grande. ¿Cómo va a ser? El control de riesgo, la detección temprana, el tratamiento, obviamente la rehabilitación y el cuidado paliativo. Pero realmente dentro de cada uno de los objetivos que tiene la Organización Mundial de la Salud, nosotros podemos hacer una prescripción del ejercicio y lograr así pues un adecuado reintegro a las actividades que venga realizando o una disminución en las alteraciones propias del proceso oncológico, pero también a efectos secundarios que se puedan presentar. Realmente, pues esto todavía digamos que está muy nuevo hablar de la actividad física frente a todos estos procesos, pero debemos empezar a apropiar y debemos también no solo creérnoslo nosotros, sino hacer que el paciente vea la importancia de cómo yo asisto a un examen para detectar el cáncer, yo puedo asistir a una sesión de fisioterapia donde voy a aprender cómo hacer el ejercicio ya con esta nueva enfermedad, pero no solo cuando ya tengo esa nueva enfermedad, sino cómo yo puedo hacer que mi familia o mi círculo social cercano pueda empezar a hacer ejercicio. Porque pues todos sabemos los beneficios del ejercicio y pues lo ideal no es que ya el paciente sea diagnosticado, sino que podamos hacer una prevención bien temprana. Obviamente también pues hablar de la parte del cuidado paliativo, que este va a ser un tema pues digamos que bastante amplio, pero pues enfocarnos un poco que también el paciente en cuidados paliativos se le puede hacer una prescripción del ejercicio, obviamente dependiendo las alteraciones propias que va a tener, pero nosotros en pacientes oncológicos podemos tener pacientes oncológicos en cuidados paliativos de un día, una semana,
hasta 2 años, 3 años, 5 años, en los que simplemente no hacen ningún tipo de ejercicio y pues sería importante realizar. Últimamente se ha hablado más del tema frente a la parte de cuidados paliativos y como es de fisioterapia lo podemos abordar, pero la idea es que nosotros como profesionales pues sepamos qué estrategias se pueden utilizar y tengamos la seguridad de trabajarlas. Bueno, entonces acá frente a los tratamientos oncológicos, como yo les estaba diciendo, pues vamos a tener también bastantes complicaciones que nos van a llevar a que el paciente pues tenga complicaciones frente a su calidad de vida, frente a toda la parte de independencia. Entonces, propiamente el cáncer nos genera, pero aparte todos los tratamientos. Dentro de los tratamientos oncológicos, pues obviamente vamos a tener la quimioterapia, la radioterapia, braquiterapia o alguna cirugía oncológica que nos va a llevar a que se generen alteraciones. Digamos que cada uno de los efectos secundarios que vamos a tener, pues los debemos tratar, pero pues en general nos van a causar debilidad, nos van a causar pérdida de peso, una caquecia propiamente tumoral que nos va a limitar pues la movilidad y la independencia del paciente. Más adelante les traigo algunas alteraciones propias del cáncer de mama, pero pues la idea es que ya en el diplomado podamos ver un poco frente a los diferentes efectos secundarios según el tipo de tratamiento oncológico, cómo lo podemos evaluar desde la parte de fisioterapia, pero también nosotros cómo podemos hacer una prevención de ese efecto o cómo podemos pues hacer una intervención cuando ya este se haya realizado. Pero realmente la importancia de determinar un efecto secundario es educar al paciente en qué efectos puede tener, porque nadie más que el paciente sabe y conoce si algo está pasando que no estaba ocurriendo previamente. Entonces, si yo educo al paciente frente a un linfedema, frente a una alteración a nivel, por ejemplo, muscular, el paciente va a saber y lo va a referir antes de que yo de pronto lo pueda diagnosticar. Bueno, entonces recordar que es importante pues constituir el ejercicio físico como un tratamiento de soporte, no solo dentro de la parte de rehabilitación, sino que lo ideal es que podamos tratar el ejercicio dentro de todo el abordaje del tratamiento del cáncer, desde la prevención hasta ya un proceso de rehabilitación donde ya tenemos alguna alteración estructural importante para la prescripción del ejercicio. Y creo que esto pues nosotros lo realizamos siempre que vamos a hacer la prescripción, pero sobre todo en el paciente oncológico hay que hacer una previa valoración exhaustiva para nosotros determinar si es seguro realizar la intervención o si tal vez pues debo esperar un poco para poderlo realizar. No quiere decir con esto que sea como tener miedo, tener temor frente a hacerlo. Si uno sabe el diagnóstico, si uno sabe de laboratorio, si uno ha visto imágenes diagnósticas del paciente, pues no debe tener ninguna inquietud frente a realizar. Obviamente, pues teniendo, digamos que todo, una evaluación previa con historia clínica, con todos los exámenes diagnósticos que nos ayuden a que el paciente y pues más que todos nosotros estemos seguros de la intervención. Para esto, pues vamos a utilizar unas escalas de valoración adecuadas. Hay varias escalas que pues nosotros utilizamos dentro de nuestra consulta, pero vamos a tener unas escalas propias para el paciente oncológico, escalas propias de fatiga, escalas propias para determinar la independencia funcional, las cuales pues las vamos a desarrollar pues más adelante. Determinar también cuáles van a ser los efectos secundarios que el paciente puede cursar. Un ejemplo, si yo tengo un paciente con un osteosarcoma, donde posiblemente le vayan a realizar radioterapia o posiblemente vaya a ser llevado a cirugía, pues yo debo saber qué efectos tiene el paciente que va a ser llevado a radioterapia, a cirugía, qué tipo de abordaje quirúrgico se le va a realizar, cuántas sesiones de radioterapia va a realizar, en qué zonas, porque todo esto pues va a influir en mi prescripción del ejercicio, pero también va a influir en el momento que yo tomo al paciente, si es previo a la cirugía y va a cursar por una serie de tratamientos oncológicos y luego va a volver a fisioterapia. Entonces, todo eso lo debo tener en cuenta para cambiar mis objetivos, pero poder trabajar con él.
Importante también la edad que tiene el paciente. Es muy diferente que yo tenga un niño de 8 o 10 años con un osteosarcoma a alguien mayor con el mismo diagnóstico. No todos los pacientes que tienen el mismo diagnóstico van a ser, digamos que, trabajados de la misma forma. Nosotros les vamos a dar pues unas bases para poder hacer el tratamiento o la valoración específica de ellos, pero vuelvo y les digo, no es una receta de cocina. Ah, bueno, entonces todos los pacientes con osteosarcoma les voy a realizar esto. No, yo debo individualizar la prescripción del ejercicio porque todos pues son personas y todos merecen pues un trato diferente o una intervención diferente según lo que yo pues determine. También importante tener un diagnóstico claro en el momento que yo voy a hacer una prescripción. Claro, se refiere a que ya el cáncer sea pues diagnosticado, tenga un estadio, tenga una valoración específica con alguna imagen diagnóstica, con alguna biopsia que se le haya realizado, con un PET, cualquier examen que me determine exactamente hacia qué enfermedad pues me estoy, digamos que ateniendo y así poder hacer una prescripción más específica. También pues determinar el estadio de la enfermedad, no solo para, digamos que asustarme y decir, no, ya el paciente está en cuidados paliativos o en fin de vida, sino para saber o hablar claramente con el paciente hacia dónde voy a ir y cuáles van a ser mis objetivos desde el principio. No es intentar darle falsas expectativas al paciente, sino según el estadio y la condición de la enfermedad, que eso no lo puedo negar, pues hacia dónde va también la fisioterapia, porque el paciente puede tener un estadio 4 o 5 y yo le puedo prometer cosas que tal vez por su propia enfermedad pues no se las puedo prometer, tengo que tenerlo en cuenta. Determinar cuál va a ser específicamente el enfoque terapéutico, pero no el enfoque terapéutico netamente mío, sino también del paciente y de la familia, porque muchas veces son pacientes que no quieren tener un abordaje de fisioterapia por cualquier razón o no entienden cuál es nuestro objetivo o consideran que tal vez el ejercicio puede ser perjudicial para ellos, entonces siempre pues tener un enfoque desde todos los ámbitos y no solo desde fisioterapia, sino desde el equipo multidisciplinario en el cual yo esté trabajando. Tener en cuenta las comorbilidades que va a tener el paciente. Yo no puedo tener un paciente solo con cáncer, o pues lo puedo tener, pero siempre debo indagar un poco frente a las alteraciones o los antecedentes que va a tener previos, que también me van a influir pues en la parte de la prescripción específica del ejercicio. Digamos que obviamente, pues va un poco también direccionado hacia la parte de actividad física, donde yo puedo tener otro tipo de prescripción, pero les quise traer, ya que hablamos algo de actividad física, un poco frente a los ítems que debo tener en cuenta al momento de prescribir propiamente el ejercicio físico en estos pacientes. Así que pues para resumir, recordemos que el tratamiento o la prescripción pues debe ser específica e individualizada. No a todos los pacientes se les va a realizar pues el mismo tratamiento, sino que yo debo terminar específicamente al paciente en el cual yo estoy tratando. Para esto, pues debo tener una historia clínica, una valoración médica previa y pues tener también una adecuada prescripción frente al entrenamiento que yo le voy a realizar. En estos pacientes también tenemos algo a tener en cuenta y es que podemos tener recaídas o podemos tener metástasis en el momento de nuestra intervención y ahí pues yo tengo que hacer una revaloración para determinar hacia dónde van mis objetivos. Si yo tengo claro el tipo de cáncer nuevamente, los tipos de metástasis que puede realizar ese tipo de cáncer, pues va a ser más fácil para mí cambiar mis objetivos según lo que yo voy viendo en el paciente o según pues las necesidades que éste requiere. Entonces, como les decía, les traje algunas específicas pues ejercicios o alguna prescripción específica frente al cáncer de mama, pues ya que como vimos es uno de los cánceres que más se va a presentar. Sin embargo, pues obviamente según algunos tipos de cáncer vamos a tener una prescripción diferente. Entonces, frente al cáncer de mama, entonces vamos a tener pues diferentes alteraciones que se pueden presentar en ellos, como lo va a ser una caquexia neoplásica, donde vamos a tener pues una alteración
propia ya por el cáncer, vamos a tener pues una fatiga, un cansancio extremo que no va a ser con el reposo. Esto puede, digamos, que verse relacionado propiamente por el proceso oncológico, pero también lo podemos ver relacionado por el proceso de quimioterapia. Y ahí es donde creo que es uno de los objetivos importantes que nosotros debemos llegar a trabajar. ¿Por qué? Porque es, como muy bien dice ahí, no se dé con el reposo. Y yo voy a ir a hacerle ejercicio al paciente 30, 40, una hora. Pero el paciente ya de por sí de entrada está cansado o está fatigado. Entonces es mi labor, pues obviamente no obligar al paciente, pero entender cuál es la importancia del ejercicio para un paciente que tiene una fatiga extrema o un cansancio extremo que posiblemente no vaya a ceder a pesar de que yo haga mi intervención o a pesar de que el paciente finalice su tratamiento de quimioterapia, si no es una fatiga que va a continuar. Así que yo debo pues buscar la estrategia que mejor le va y poderla pues adecuar a las necesidades del paciente. También pues vamos a tener un aumento de la inactividad física, una disminución de la funcionalidad, de la capacidad heroica y finalmente nos va a llevar a un deterioro de la calidad de vida. Recordemos que la calidad de vida se puede ver pues alterada desde diferentes enfoques, no solo desde la parte funcional, sino realmente desde la parte pues biopsicosocial. Yo puedo tener una alteración en mi calidad de vida porque tengo un problema económico. Y pues esto realmente es de fisioterapia, no es que yo lo vaya a trabajar directamente, pero sí lo debo tener en cuenta cuando yo vaya a hacer mi abordaje, porque para mi calidad de vida puede ser poder salir a montar bicicleta todos los fines de semana, un ejemplo. Pero para el paciente es poder tener o arreglar sus problemas económicos. Así que esto lo debo tener en cuenta y lo debo dialogar con él para ir de la mano o hacia los objetivos que también el paciente requiere. También dentro de las alteraciones, pues voy a tener linfedema, sobre todo en los pacientes de cáncer de mama, que también voy a tener una prescripción específica del ejercicio en pacientes con linfedema, dependiendo del estadio y el grado que voy a tener, pero siempre intentando educar y prevenir que se presente este. Inflamación crónica puedo presentar, una reducción de la densidad mineral, una disminución del funcionamiento cognitivo, que como les decía al principio, no solo vamos a tener alteraciones a nivel física, sino vamos a tener alteraciones cognitivas que dentro del ejercicio pues yo las debo trabajar. Siempre es importante trabajar desde un equipo multidisciplinario, ya que con el apoyo de los demás profesionales, pues yo puedo lograr que esta alteración cognitiva pues se supla de alguna forma. Y pues puedo tener pérdida del apetito. Importante, frente a la pérdida del apetito, pues saber, o la baja ingesta, pues saber qué ejercicio voy a prescribir, si el paciente sí está supliendo las necesidades nutricionales, porque si es un paciente que no está en el momento pues adecuado, frente a su peso, frente a su condición nutricional, pues yo no puedo, digamos, que llegar a hacer un ejercicio que simplemente va a ir en contra de lo que él requiere. Entonces, hacer, digamos, que esta valoración también muy exhaustiva. Dentro de los programas de actividad física, pues entonces se enfocan en mejorar el rendimiento físico, disminuir la fatiga, que creo que es uno de los más importantes, y pues finalmente nos va a lograr pues generar muchas estrategias o muchas actividades frente a la calidad de vida o a la independencia, que es lo que necesitamos lograr en este paciente. También pues la actividad física, como lo dice acá, pues requiere un conjunto de acciones intensas y repetitivas que inducen a un nivel elevado de estrés metabólico y mecánico al organismo, que conduce a adaptaciones de diferentes sistemas corporales de las personas que lo realizan. Recuerden que la idea siempre de la prescripción es ir pues de la mano frente a toda la parte fisiológica y pues propia pues del tratamiento del cáncer. Así que hay que determinar, como les decía, específicamente el diagnóstico al cual yo estoy, pero también frente al pronóstico que puedo tener del cáncer para determinar en qué momento es adecuado realizar mis intervenciones.
También pues recordar que la actividad física pues va a estimular la proliferación y diferenciación de las células madre musculares, específicamente pues cuando vamos a tener algún tipo de debilidad o algún desgaste que necesitamos pues trabajar desde la actividad física. También pues recordar que la actividad física no solo es a nivel físico, sino también nos va a generar un bienestar mental y social que nos puede ayudar finalmente a disminuir los síntomas. Muchas veces los pacientes tienden a sufrir de ansiedad, de procesos depresivos, tienden de pronto a estar más aislados de la familia porque pues van a tener una inmunosupresión importante o están en un proceso de trasplante en el cual pues van a estar un poco más alejados y el ejercicio o la actividad física pues les va a ayudar un poco a paliar o a mejorar esos síntomas que están presentando. Así que también lo tenemos que tener en cuenta y no solo irnos solo hacia la parte física, pues que como fisioterapeutas nos gusta más, sino tratar de enfocarnos o abordar al paciente dentro de todo el ámbito. Acá les traje algunas indicaciones frente a la prescripción que siempre debemos tener en cuenta en los pacientes oncológicos. Digamos que esta es pues un poco general, pero la idea es que luego podamos profundizar específicamente en los laboratorios que yo debo tener en cuenta para hacer la prescripción. Les voy a nombrar aquí unos pues más importantes, como lo es pues el recuento de plaquetas, que debe estar pues sobre 50.000. También voy a tener una hemoglobina que debe estar sobre 8 gramos sobre decilitro. Esto se los traigo pues según alguna referencia, pero pues podemos tener algunas instituciones donde los niveles cambien, pero pues para que lo tengan en cuenta. Acá entonces nos habla que se debe evitar el ejercicio de alta intensidad o impacto, pero nosotros podemos tener, digamos que diferentes clasificaciones según el nivel de plaquetas y hemoglobina para saber qué tipo de ejercicio vamos a hacer, porque muchas veces vamos a tener, por ejemplo, pacientes que por más que queramos hacerle actividad física con una hemoglobina de 8, pues no lo va a lograr. Pero realmente es importante que el paciente asista o esté en un programa de actividad física. Así que hay, digamos que, algunas excepciones para realizar algún tipo de ejercicio por debajo de 8, dependiendo del ejercicio. Otra, digamos que, parámetro a tener en cuenta es la metástasis ósea. Entonces, si esa metástasis ósea está asintomática o si está asintomática, si esa metástasis ósea está inestable o no está inestable. Todo esto lo debo tener en cuenta en el momento que yo vaya a hacer algún tipo de ejercicio. Y ahí pues tengo algunos otros ejemplos. Dentro de las recomendaciones que nos hablan sobre todo pues al cáncer de mama, que fue el que les quise traer, pues nos recomiendan que el ejercicio sea de una intensidad moderada, aproximadamente 5 días a la semana, que también se trabaje el entrenamiento de fuerza. Muchas veces se enfoca más en el entrenamiento aeróbico, pero pues es importante también el trabajo de fuerza en ellos. Y pues tener en cuenta pues también todos los síntomas asociados, pero lo ideal es que pues este entrenamiento sea o esté llevado de la mano dentro de las alteraciones que se presenten para poderlos tratar. Acá les traigo entonces algunos ejemplos, como lo es el entrenamiento aeróbico. Entonces, importante el entrenamiento aeróbico, pues se puede trabajar sobre el 40 al 60% del VO2 o de la frecuencia cardíaca. Esto va a depender nuevamente del paciente, no quiere decir todos los pacientes de cáncer de mama los voy a trabajar 40, 60, sino que yo debo hacer una evaluación de mi capacidad aeróbica para saber cómo lo voy a prescribir. Para eso existen pruebas, para eso existen escalas. Hacia la parte oncológica tenemos diferentes escalas, como yo voy a prescribir específicamente el entrenamiento aeróbico. También les quise traer el entrenamiento de fuerza, donde pues digamos que el objetivo en ellos pues va a ser evitar la pérdida de masa y fuerza muscular que se va a producir propio del cáncer o de algún tratamiento extra. Y también les traje un entrenamiento de flexibilidad. Podemos tener alteraciones a nivel de rangos de movilidad propios de mastectomías o de la cirugía que se le haya realizado, donde el paciente pues va a tener retracciones de la zona donde se hizo el abordaje y debemos tratar.
Aquí les traje, pues digamos que un cuadro frente a un ejemplo de prescripción que se puede realizar en cáncer de mama, pero vuelvo y digo, no es que se aprendan el cuadro, sea de memoria, sino que va a depender de la indicación que yo tenga. Por ejemplo, miremos la intensidad. Entonces acá nos habla del entrenamiento aeróbico que puede ser sobre el 60 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Ay, perdón. Ya. La resistencia puede ser sobre el 50 al 70% de una repetición máxima y frente a la flexibilidad pues podemos tener entre 10 a 30 segundos dependiendo del grupo muscular que se vaya a trabajar. Este es un ejemplo que les quise traer el día de hoy y pues acá tenemos diferentes, pues frente a la dosis, frente a la frecuencia, el tipo, alguna consideración, por ejemplo, en pacientes que tienen linfedema, pues yo debo tener una consideración importante y determinar si el paciente pues está en prevención del linfedema o ya lo tiene, entonces ahí debo hacer una prescripción específica. Todo esto pues lo vamos a abordar ya específicamente los diferentes tipos de cáncer más a profundidad en el diplomado que vamos a tener. Acá les traje dos efectos secundarios que quiero un poco que tengan en cuenta que también se pueden trabajar con el proceso del tratamiento de la prescripción del ejercicio. Entonces recordemos que dentro de los efectos secundarios pues podemos tener alteración en la calidad de vida, podemos tener dolor, pérdida de la flexibilidad, alteraciones motoras y nerviosas, podemos tener también alteraciones frente a la flexibilidad que nos va a llevar pues a pues retracciones, a problemas, por ejemplo, en marcha, problemas frente a rangos de movilidad que lo debemos tener en cuenta. Les quise traer la ansiedad, que se me hace importante que lo tengamos en cuenta, que se puede presentar en estos pacientes. Y ahorita pues se ha visto, digamos que bastante literatura frente al tema de ansiedad. Entonces acá nos plantean que en el paciente oncológico debemos hacer un entrenamiento aeróbico de intensidad moderada y que aproximadamente con un entrenamiento de 12 semanas, realizándolo 3 veces a la semana, podemos ver un manejo de este. También no solo el entrenamiento aeróbico, sino que lo podemos combinar con un entrenamiento de resistencia, que se me hace importante verlo desde pues otro punto de vista que es pues el manejo de la ansiedad en ellos que también se puede presentar. Y otro pues que se ve casi que todos los días con ellos es la fatiga. En la fatiga entonces lo importante es que la prescripción sea dependiendo el nivel de fatiga que yo tengo. No porque yo tengo fatiga, entonces me tienen que entrenar a moderada intensidad 3 veces por semana, sino que va a depender del tipo de fatiga que yo tengo. Entonces, hacer una adecuada evaluación de este para poder hacer la prescripción específica. Les quise traer, bueno, también frente a la calidad de vida, entonces tener en cuenta que vamos a utilizar también ejercicio aeróbico y de resistencia, tener en cuenta todos los factores psicosociales que van relacionados con la calidad de vida, no solo el ejercicio. Y se ha visto que pues los programas que son supervisados tienen un poco más de impacto en estos pacientes. Digamos que vamos a ver no solo el entrenamiento supervisado en el área clínica, sino también un entrenamiento supervisado en la casa, se ha visto que tiene más beneficios en estos pacientes. Digamos que, pues la problemática que les quiero dejar hoy para que se la lleven, lo piensen, es que todavía tenemos, digamos que falta de evidencia científica frente a la importancia del ejercicio, los beneficios, frente a la prescripción. Entonces, pues hay que trabajar un poco más en eso. También tenemos, digamos que, pocos profesionales que manejen el tema desde oncología, pues cada vez somos un poco más, pero aún nos falta para tratar, digamos que todo este porcentaje de cáncer que viene en aumento. Así que necesitamos más profesionales como ustedes que les guste el tema, que les apasione y que quieran conocer cada vez más del paciente oncológico para poderlo tratar. Pero pues finalmente necesitamos es que reconozcan la importancia del ejercicio y que tengan una adecuada prescripción de este. No hay que tenerle miedo al paciente oncológico, no hay que estar asustado.
no hay que pensar que el paciente, digamos que va a tener el peor pronóstico, sino que siempre es ir de la mano frente a lo que yo sé y el conocimiento que voy a aprender para poderlo llevar a estos pacientes. Les quise traer el día de hoy 3 artículos que me parecen importantes, se los va a pasar pues un poco como frente a las generalidades de estos. Les quise traer 3, entonces este primero nos habla de la prevención del cáncer frente a pacientes adultos mayores. Entonces me parece importante porque miren que ya se está hablando de cómo podemos empezar a cambiar nuestros hábitos desde una población que es un poco más difícil de cambiar los hábitos, que es el adulto mayor. Entonces me parece importante traérselos porque ellos se dieron cuenta que esta población no entendía o no sabía que el ejercicio pues podía ayudar un poco frente al proceso de prevención. Ellos lo que hicieron fue hacer como unas encuestas a diferentes poblaciones y observar o analizar si realmente ellos conocían de esto o no. Y se dieron cuenta que los adultos mayores pues no conocen frente a este tema, sí saben que el ejercicio pues tiene beneficios, pero no lo enfocan frente al proceso de cáncer. Digamos que también lo que querían evaluar era si finalmente el ejercicio podía ser o se podía incluir dentro de la rutina a alguien que era totalmente sedentario. Y ellos se dieron cuenta que sí lo podían incluir siempre y cuando era un ejercicio que pudieran realizar y fuera motivacional. Entonces, un ejercicio que pudiera realizar es tratar de hacer una prescripción frente a las necesidades de cada uno. Si es un paciente que tiene una alteración de la marcha y yo le quiero prescribir algo que él no puede hacer, pues no lo va a hacer. Entonces, siempre como enfocarse en algo que pueda hacer y motivarlo frente a los objetivos. Por eso también es muy importante analizar qué objetivos reales yo voy a cumplir para poderlos unir. Bueno, les traje otro artículo que también se me hizo importante, que ya es el ejercicio físico, los efectos en los pacientes de cáncer de mama, pero sobrevivientes. Entonces, ya es otro ámbito que también podemos trabajar y es como un paciente que ya pasó por todo su proceso de tratamiento, de diagnóstico, puede seguir en un programa de actividad física y nosotros podemos tener todavía efectos. Pero acá lo que quisieron ver es la parte cognitiva. Entonces ellos hacían una revisión de diferentes estrategias y se dieron cuenta que en estos pacientes vamos a tener alteraciones en la memoria, disminución en el procesamiento de la información, alteraciones frente a las funciones ejecutivas propiamente por el proceso de quimioterapia. Y se dieron cuenta que ejercicios como entrenamiento aeróbico, yoga, tai chi, nos va a ayudar a abordar esto, que ya van a ser unos efectos secundarios que pueden quedar por el proceso de quimioterapia. Y les quise traer otro artículo que está recién desempacado, que nos habla un poco frente al entrenamiento del ejercicio, pero en la prerehabilitación de una cirugía colorectal. Entonces, miren que hay mucha literatura que nos habla del ejercicio en diferentes ámbitos. En la prevención, en un paciente que ya salió de su proceso de cáncer y en un paciente que hasta ahora va a entrar a una cirugía. Aquí digamos que los inconvenientes que tuvieron es que no trataron como de escoger o seleccionar adecuadamente la población. Entonces, los pacientes no asistían a las sesiones de ejercicio o los pacientes tuvieron muchísimas complicaciones, pues ya frente al proceso de cáncer, o los pacientes preferían asistir a las citas médicas que a las sesiones de ejercicio. Pero esta es la realidad. El paciente no sabe que esto es importante y considera que otras cosas son más importantes y dejan esto de lado. Pero pues es importante que se empiece a hablar del tema y pues y que tengamos artículos referentes a esto para que posteriormente se pueda realizar otro estudio donde ya veamos que el paciente sí se adhirió al programa, pero pues es importante, digamos, que verlo desde esta parte. Realmente esto era lo que les tenía para hoy. Muchísimas gracias pues a Fisioterapia en Movimiento por darnos la oportunidad pues de hablar de este tema desde la parte oncológica que pues
si bien viene un aumento, necesitamos pues más ayuda de ustedes como profesionales para trabajar con estos pacientes, pero también muchas gracias a ustedes pues por tomarse el tiempo de poderme escuchar y pues los esperamos y bienvenidos en el diploma. Muchísimas gracias para todos. Aquí les dejo la bibliografía por si necesitan revisar algo. Gracias, Natalia, por este espacio de aprendizaje. ¿Me permites, por favor, compartir pantalla? Listo. Gracias. Como lo mencionamos en el transcurso de este webinar, el próximo 2 de mayo inicia nuestro diplomado en rehabilitación del paciente oncológico. Y por estar aquí participando y compartiendo conocimiento con nosotros, les vamos a brindar un cupón del 35% de descuento. Redimirlo es muy fácil, solo ingresan al link que les mandé al chat, registran sus datos y al momento de pagar en la casilla cupón ingresan Oncología 35 en mayúscula y sin espacios y continúan con la compra. O si ya tienen una gestión previa con alguno de nuestros asesores comerciales, también se pueden comunicar con ellos. Junto con el bono de descuento les vamos a brindar una certificación internacional en Escuela de Emprendedores, donde podrán aprender cómo convertir una idea en negocio y cómo desarrollarla de manera práctica y efectiva. En el diplomado van a tener un diploma internacional avalado por Fisioterapia en Movimiento y nuestro aval internacional, que es la IPTG, que certifican 160 horas de formación teórico-práctica. También van a tener acceso a nuestra aula virtual, que es una plataforma de aprendizaje online, donde van a poder encontrar las grabaciones de cada una de las clases, el material de estudio complementario y también acompañamiento permanente del área académica. También los invitamos a conocer nuestras diferentes redes sociales, donde pueden estar actualizados sobre todas las ofertas académicas que tenemos disponibles. Natalia, por acá no tenemos una preguntita, sino más bien nos compartieron una experiencia. Nos cuentan, yo desarrollé un programa de actividad física terapéutica para paciente oncológico durante 2 años en España y cuando regresé a Colombia y lo presenté a entidades o IPS donde tienen pacientes con cáncer, no les interesó debido a que no generaba mucho ingreso económico para ellos y podría generar pérdidas. Aún estoy en el proceso de desarrollarlo a nivel de secretarías de salud. Ok, gracias Jorge por darnos tu experiencia. Digamos que frente a las entidades e IPS que tú hablas, pues es bien difícil poderlo trabajar porque pues como les decía, van a haber digamos que otras necesidades más importantes que el ejercicio. Pero pues si tú lo miras un poco más a largo plazo, el ejercicio te va a ayudar a prevenir todas las alteraciones o todos los efectos propios del tratamiento. Entonces, si tienes esa idea y todavía la quieres empezar a presentar, pues digamos que te ayuda un poco a que no pierdas la esperanza de que algún día eso se pueda realizar. Realmente sí hay algunos sitios donde ya se está empezando a hablar un poco desde la prevención con el ejercicio, pero pues trata de no echarlo como a la basura ni dejarlo en saco roto, sino de pues intentarlo presentar más, porque yo sé que algún día te van a poner cuidado. Así será. Bueno, por acá también nos comparten. Mi mejor amiga murió hace poco de cáncer de páncreas y ella desde que se enteró continuó con su ejercicio diario. Eso le permitió tener una mejor calidad de vida y que los días fueran un poco más fáciles. Sí, entonces también muchas gracias por contarnos tu experiencia. Miren que realmente hasta que uno como que no ve algo muy cercano o no realmente ve una experiencia de un paciente, no ve la importancia del ejercicio en ellos. Como tú lo dices, puede que tu amiga pues finalmente haya tenido pues un desenlace que no era el que esperábamos, pero mira que esos últimos días pudimos o se pudo lograr en ella que tuviera una mejor calidad de vida y finalmente de pronto ayudarle con algún otro síntoma que tal vez pues haya hecho que estos últimos días no fueran tan difíciles para ella. Bueno, Natalia, muchísimas gracias nuevamente por este espacio y a todos los que se conectaron a esta área de aprendizaje. Nos vemos muy pronto en el diplomado.
Así será. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.